Un saludo muy cordial para todos y un feliz sábado les deseo. Amén. Qué gozo tan grande estar aquí en la casa del Señor en su santo día para tributarle honra, gloria y alabanza. Amén. Que Él se merece como nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro futuro restaurador. Amén. Como se pueden dar cuenta, en nuestro tema de hoy vamos a estudiar sobre un mensaje, un chasco y una explicación. Sin embargo, antes de entrar a estudiar, queremos pedir la bendición de Dios, así que les invito que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y danos la disposición de recibir y aceptar tu mensaje. Te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para entender el tema que vamos a trazar en el día de hoy, necesitamos repasar muy brevemente el santuario que Dios le mandó a Moisés que construyera en el desierto. Y voy a ser muy breve porque probablemente este santuario es muy bien conocido por la mayoría de los que estamos acá. El santuario constaba de 3 lugares específicos. El primer lugar era un patio que se denominaba el atrio. Y luego estaba el edificio en sí. El primer apartamento de ese edificio se llamaba el lugar santo. Y el segundo apartamento se conocía como el lugar santísimo. Ahora, cada una de las fases de ese santuario representaba una obra especial de Jesús. En esta mañana vamos a estudiar 4 de esas fases de la obra del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar el movimiento de Jesús a través del santuario, comenzando en el atrio y moviéndose hasta el lugar santísimo del santuario. Y vamos a encontrar que allí se ilustran varias funciones de Jesús. En primer lugar, vamos a encontrar que Jesús se presenta como un cordero sin mancha y sin mácula. Eso sucede en el atrio. Luego, en segundo lugar, vamos a notar que el Señor Jesucristo se presenta como el sacrificio después que se le examina como el cordero sin mancha. Luego vamos a encontrar que el Señor Jesucristo entra en su ministración en el lugar santo y finalmente vamos a encontrar su movimiento al lugar santísimo del santuario. Ahora vamos a notar en cada una de estas etapas que hay una secuencia de eventos iguales, prácticamente idénticos. En primer lugar, vamos a notar que cada vez que Jesús va a comenzar una obra, hay un gran reavivamiento y reforma entre su pueblo aquí en la tierra cuando Jesús está a punto de comenzar ese aspecto de su obra. Es decir, hay un anuncio en la tierra en cuanto a lo que está a punto de hacer Jesús. Encontramos que en cada caso el Señor Jesucristo va a entrar por una puerta para comenzar esa obra específica. Y vamos a notar también que los que están predicando este mensaje en realidad no entienden a plenitud el mensaje que están proclamando en cuanto a lo que va a hacer Jesús en esa etapa específica. Es decir, hay una mala comprensión sobre ese aspecto de la obra que va a desempeñar Jesús. Vamos a darnos cuenta que en cada etapa hay un chasco de la gente. Es decir, la gente cuando Jesús no hace lo que ellos esperaban que Él hiciera, quedan chasqueados. Y vamos a encontrar en cada etapa que la iglesia de la época de plano rechazaba lo que Jesús estaba desempeñando en ese momento. Y luego vamos a darnos cuenta que en cada una de las etapas el Señor Jesucristo desempeña su obra y luego un remanente posteriormente comprende a plenitud lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Ahora, yo sé que ustedes, la mayoría de los que están aquí, saben en cuanto al chasco de 1844. Pero saben que en cada uno de los pasos del ministerio de Jesús en el santuario hubo el mismo proceso. Hubo un reavivamiento y un anuncio en cuanto a su obra. Se abrió una puerta. Los que proclamaron el mensaje no lo entendieron bien.
Por lo tanto, hubo un chasco. Después del chasco, Dios explicó cabalmente lo que Jesús había hecho usando la palabra, y como resultado un remanente fiel aceptó la obra que Jesús había desempeñado. Así que queremos estudiar en nuestro tema de hoy estas 4 etapas de la administración de Jesús en el santuario. Comencemos en primer lugar entrando por la puerta al atrio del santuario, es decir, al patio del santuario. Lo primero que sucedía allí era que se examinaba la víctima para estar seguro de que la víctima no tenía defecto alguno. Es interesante notar, y solamente voy a mencionar algunos versículos por la premura del tiempo, pero en Levítico 21:21 dice que el sacerdote tenía que estar sin mancha ni contaminación. Y no solo el sacerdote, sino que nos dice Levítico 1 y el versículo 3, entre otros versículos, que la víctima también debía estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, se debía examinar la víctima para estar seguro de que la víctima era perfecta. Lo interesante es que cuando Jesús se presentó para su obra terrenal, hubo alguien que lo presentó a él. El que lo presentó se llamaba Juan el Bautista. Y es interesante notar en Juan 1:29 cómo fue que Juan lo presentó. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, aquí está el Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Es interesante notar que en relación con el ministerio de Juan el Bautista, quien proclamó a Jesús como el Cordero sin mancha, hubo un gran reavivamiento y una gran reforma entre el pueblo de Dios. Por ejemplo, nos dice en San Mateo 3, 5 y 6, que salía a Juan toda Jerusalén, toda Judea y las áreas circundantes para escuchar la proclamación del mensaje de Juan. Y estando presentes todos ellos, Juan introdujo a Jesús como el Cordero perfecto, sin mancha, que iba a ofrecer su vida en sacrificio. Es interesante notar en el libro Patriarcas y Profetas, página 364, la descripción que da Elena White sobre la examinación de la víctima. Dice ella allí: los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha ni contaminación. Note lo que dice en Primera de San Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 y 19 sobre el cumplimiento de esta ceremonia de la examinación de esa víctima. Dice allí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, hubo un gran reavivamiento. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero sin mancha y sin contaminación, como aquel que va a vivir una vida perfecta. Lo interesante es que Juan el Bautista no comprendió él mismo el mensaje que estaba proclamando. Él pensaba que el Mesías iba a venir, iba a destruir a los romanos y se iba a sentar en el trono de Jerusalén. No entendía qué clase de cordero iba a ser Jesús. Él no pensaba que el Mesías iba a morir, y sin embargo, con su mensaje vino un gran reavivamiento. Y nos dice en San Mateo el capítulo 11 y el versículo 2 y 3 que Juan el Bautista terminó en la cárcel y estaba chasqueado. Y manda a sus discípulos para decirles, pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías o si debemos esperar a otro. Fíjense, el gran reavivamiento, la proclamación del mensaje, el Cordero de Dios. Pero Juan no entendía bien lo que significaba lo que él estaba predicando.
Lo interesante es que a pesar de que el pueblo común escuchó y aceptó el mensaje, aunque no lo comprendían plenamente, la iglesia de esa época rechazó de plano el mensaje de Juan el Bautista. Es decir, la iglesia establecida de esa época rechazó el mensaje de Juan. Note lo que dice en San Lucas, el capítulo 7 y los versículos 29 y 30. Lucas 7 y el versículo 29 y 30 sobre la reacción de los dirigentes de la iglesia de aquella época. Dice en el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, el pueblo se entusiasmó y lo aceptó. Pero el versículo 30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, la iglesia establecida de la época rechazó el mensaje de Jesús como el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Es interesante notar también en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 12, la descripción del rechazo de Jesús por parte de la iglesia de aquella época. Mateo 17 y el versículo 12. Está hablando Jesús. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y ahora escuchen, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora surge la pregunta, ¿será que en algún momento Juan el Bautista comprendió cabalmente su equivocación y en realidad entendió qué clase de Mesías iba a ser Jesús? Claro que sí. Noten este comentario en El Deseo de Todas las Gentes, página 188, a donde se explica la situación de Juan el Bautista allí mientras estaba en la prisión. Dice allí, los discípulos llevaron el mensaje y bastó, porque Juan había mandado a los discípulos de él a Jesús para preguntarle si él iba a ser el Mesías o si debían esperar a otro. Y nos dice la Escritura que Jesús no les contestó, sino todo el día sanó enfermos, echó demonios, hizo milagros. Y entonces le dijo a los discípulos, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto. Así que dice, los discípulos llevaron el mensaje y bastó. Juan recordó, ahora escuchen bien, la explicación de su chasco. Juan recordó la profecía concerniente al Mesías. Me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Es decir, Juan ahora entiende Isaías 61 y el versículo 1 y 2. Y luego la autora sigue diciendo, las palabras de Cristo no solo le declaraban ser el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse su reino. Juan había estado equivocado en cuanto a la forma en que Jesús iba a establecer su reino, pero ahora, estudiando la profecía de Isaías 61, 1 y 2, comprendió que Jesús era otra clase de Mesías. Es decir, se aclaró la razón de su chasco. En el mismo libro, la página 196, encontramos esta declaración. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de ángeles celestiales que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Así que encontramos nuestro primer ejemplo. Cuando Jesús se presenta como el Cordero sin mácula, sin mancha, hay este gran reavivamiento. Todos salen a Juan. Juan predica el mensaje y presenta a Jesús como el Cordero de Dios. No entiende plenamente lo que está predicando, el tipo de Mesías que va a ser Jesús.
y como resultado la Biblia nos dice que Juan se lleva un chasco. Pero luego vienen los ángeles y le explican a Juan la mala comprensión que tenía, y ahora Juan comprende las profecías y entiende cabalmente la clase de Mesías que va a ser Jesús. Y lo interesante es que la iglesia de aquella época rechazó de plano el mensaje de Juan. Ahora necesitamos ir al siguiente segmento de la obra de Jesús. Necesitamos ir ahora del momento cuando se presenta como el Cordero de Dios entrando por la puerta al atrio. Entramos un poco más hacia adelante en el atrio y llegamos al altar del sacrificio. Allí era que se tomaba la víctima perfecta, santa, sin mancha, y se ofrecía como holocausto o se ofrecía como sacrificio. Note lo que dice en el libro de los Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 27, sobre el cumplimiento de esta profecía. Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 27. Dice allí lo siguiente: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjense que en el servicio del santuario se necesitaba un sacerdote y se necesitaba una víctima. El sacerdote ofrecía a la víctima. Pero en el caso de Jesús, Jesús es el sacerdote y es la víctima. Es decir, Él se ofrece a sí mismo como un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Cuando Jesús se presentó en el altar del sacrificio para ofrecer su vida, antes de ese evento hubo gran publicidad de que Jesús iba a desempeñar una obra muy importante en el santuario. Note lo que dice en Mateo, el capítulo 21, y vamos a leer los versículos 15 y 16. San Mateo, el capítulo 21, y vamos a leer los versículos 15 y 16. ¿Han oído hablar sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Se conoce como el Domingo de Ramos. Jesús iba a morir en unos pocos días. Se necesitaba gran publicidad en cuanto a lo que Él iba a hacer. Noten San Mateo, el capítulo 21 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entra como el Hijo de David, entra sentado en un asno, que era la costumbre de los reyes, según dice la Escritura. Noten el versículo 5, dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu qué, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Yo pregunto, ¿hubo gran publicidad para anunciar este evento que se iba a realizar en Jerusalén, la muerte de Jesús? Claro que sí. Pero noten que la gente comprendió mal la clase de rey que iba a ser Jesús. Y dicho sea de paso, Jesús iba a ser coronado rey. Pero no rey del reino de la gloria, sino rey del reino de la gracia. Permítame compartir con ustedes rápidamente varios detalles que indican que Jesús iba a ser rey. Su coronación fue en la cruz del Calvario como rey del reino de la gracia. En primer lugar, Jesús tuvo su entrada triunfal, a donde dice que entró a Jerusalén como rey. Además de eso, nos dice que Jesús fue ungido como rey. Recuerden lo que hizo María Magdalena cuando le echó, dice, aceite en la cabeza. Era un perfume, un aceite muy caro, muy agradable. Lo echó y dice que secó sus pies. ¿Con qué? Con su propio cabello. Es decir, Jesús fue ungido como rey. Le colocaron a Jesús sobre la cabeza una corona de espinas. Es decir, todo rey usa una corona.
Le pusieron un manto de púrpura, que es el color del manto de un rey. La gente le rendía homenaje burlón, diciendo: este es el rey de los judíos. Todo rey recibe homenaje también. Además de eso, le pusieron una caña en la mano derecha. Todo rey tiene un cetro en la mano derecha. Cuando Pilato introdujo a Jesús, dijo: he aquí vuestro ¿qué? He aquí vuestro rey. Y luego notamos que Jesús fue por la vía dolorosa al lugar de su coronación, con una gran procesión alrededor de él. Inclusive cuando está en su trono, es decir, en su cruz, se pone una inscripción sobre la cruz que dice: Jesús de Nazaret, ¿el qué? El rey de los judíos. Yo pregunto, ¿iba Jesús a ser coronado como rey en este gran evento? Claro que sí. Es obvio de que Jesús iba a ser rey. Pero la gente sabía qué clase de rey iba a ser Jesús. En absoluto. Sin embargo, lo proclamaron. Hubo gran publicidad, un gran reavivamiento en Jerusalén, proclamando que el rey venía, pero no tenían ni la menor idea qué clase de rey iba a ser Jesús. Proclamándolo sin entender plenamente lo que Jesús iba a hacer. Al igual que con Juan el Bautista, la iglesia de aquella época, los judíos rechazaron, especialmente la jerarquía, rechazó a Jesús, quien iba a desempeñar esta obra. Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, los fariseos regañaron a los niños y regañaron a la gente. Dijeron: ¿cómo se atreven a decir que este es el Hijo de David y que este es el Mesías? Un poco de tiempo después, dice que vinieron los ancianos, los escribas y los fariseos y arrestaron a Jesús para llevarlo a la cruz. Además de eso, después que el Señor Jesucristo murió y resucitó, dice que el Sanedrín, el concilio judío, procuró ocultar el hecho de que Jesús había resucitado. Es decir, rechazaron a Jesús como el Mesías de Israel. Solo unos pocos días después de que Jesús entrara triunfalmente a Jerusalén como rey, pero no la clase de rey que la gente estaba esperando, nos dice la Biblia que la gente se llevó un gran chasco. Podemos captar un poco ese chasco en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24 y el versículo 21. Iban dos discípulos de Jesús, no de los 12, pero dos de sus seguidores, camino a un pueblo que se llamaba Emaús. Y quiero que noten el chasco que se llevaron estas personas. Dice en el versículo 21: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pregunto, ¿se llevaron un gran chasco? ¿Cómo no? La iglesia de la época rechazó de lleno lo que hizo Jesús. Pero había seguidores fieles que se llevaron un chasco. No podían comprender qué era lo que había pasado. Estaban esperando otra clase de rey. Yo pregunto, ¿les explicó Dios la razón del chasco? ¿Llegaron a comprender qué clase de Mesías era Jesús? Claro que sí. Note lo que dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24 y los versículos 25 al 27. San Lucas, el capítulo 24 y empezando en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Cómo les explicó Dios la razón del chasco? ¿Cómo les explicó Jesús? Yendo a las escrituras. Ahora entendieron qué clase de obra iba a desempeñar Jesús. Noten los versículos 44 y 45. Ahora Jesús está hablando con los discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué cosa? Para que comprendieran las escrituras que habían entendido mal. Jesús ya había profetizado esto. Si van conmigo a San Juan 16 y el versículo 20, vamos a encontrar que Jesús le dijo a los discípulos, antes de que esto sucediera, antes del chasco, les dijo, ustedes van a estar bien tristes, pero la tristeza de ustedes luego se va a convertir en gozo. Noten San Juan 16 y el versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero ahora escuchen, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. ¿Ven cómo se realizó el mismo proceso cuando Jesús se presenta como víctima, como cuando se había presentado como cordero sin mancha y sin contaminación? Interesante que el pueblo de Dios pasa por el mismo proceso. Predicación de un mensaje, gran reavivamiento. No comprenden lo que están predicando cabalmente. Como resultado se llevan un chasco. La iglesia de la época rechaza de plano el mensaje. Después del chasco, Dios viene, les abre las escrituras y ahora entienden la función que iba a desempeñar Jesús. Ahora queremos ir al siguiente paso del ministerio de Cristo. El Señor Jesucristo vino como Cordero perfecto en el atrio y vino como víctima para ofrecerse también en el atrio. Pero cuando Jesús terminó su obra en el atrio, en la tierra, se cerró la puerta del atrio y ahora se abrió otra puerta. Se abrió la puerta al lugar santo del santuario celestial. Quiero que noten que hubo en la tierra un gran reavivamiento cuando se realizó este evento. Vayan conmigo al libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Fíjense lo que pasa en la tierra. Hay emoción entre el pueblo de Dios. Hay un gran reavivamiento. Dice allí en el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice la Biblia que hablaban las grandes obras de Dios. Ahora yo pregunto, ¿en este momento la gente comprendía plenamente lo que significaba esto? En realidad no. Fíjense lo que dice en Hechos el capítulo 1 y el versículo 6. Esto es solo 10 días antes de lo que acabamos de leer. 10 días. Fíjense que los discípulos ni siquiera entendían lo que iba a hacer Jesús todavía. Dice allí en Hechos 1, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿ahora sí vas a establecer el reino? Y la respuesta de Jesús es, no, viene algo primero. Viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y fíjense que cuando vino este reavivamiento y todos empezaron a hablar las grandes obras de Dios en lenguas, la mayoría de la gente no comprendió lo que estaba pasando. Fíjense lo que dice en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 11. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 11. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y luego dice en el versículo 12, y estaban todos atónitos. ¿Y qué? Perplejos. Ha pasado esto, pero no entienden plenamente lo que está sucediendo. Y dicen, ¿qué quiere decir esto? Y fíjense el versículo 13, mas otros burlándose decían, ¿qué cosa? Decían, ¿están llenos de qué? Están llenos de mosto. ¿Comprendían plenamente lo que estaba sucediendo?
No, restituirás el reino a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dicen que los que estaban hablando en lenguas estaban borrachos. ¿Qué era lo que había pasado? Lo interesante es que inmediatamente después del versículo 13 se para el apóstol San Pedro y empieza a predicar un sermón. Y en el sermón, y solamente voy a mencionar los versículos, en el sermón San Pedro toma 3 profecías del Antiguo Testamento y se las aplica a Jesús. Esas profecías son Joel 2:28, el Salmos 16 y el versículo 10, y el Salmo 110 y el versículo 1. Y San Pedro dice, mire, ustedes quieren saber qué es lo que significa esto. ¿Quieren saber que estos no están borrachos? ¿Quieren saber qué clase de reino va a establecer Jesús? Usa estos versículos para indicar que Jesús estaba comenzando su obra como sumo sacerdote en el lugar santo para interceder por su pueblo que venía a él en oración. Noten esta significativa cita en el libro Hechos de los Apóstoles, página 32. Dice, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo a su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Yo pregunto, después que Pedro predicó su sermón, ¿la gente entendió plenamente lo que significaba la obra de Jesús en este momento? Claro que sí. Noten Hechos, el capítulo 2 y el versículo 36, y luego entonces voy a saltar al versículo 38. Dice en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 36, Pedro terminando su sermón, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué cosa? Señor y Cristo. Ahora yo pregunto, ¿entendió la gente lo que Pedro estaba tratando de decir? ¿Cómo no? Note lo que sigue diciendo el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? A la luz de este sermón, de lo que está haciendo Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué cosa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, ahora, después que el apóstol San Pedro toma las profecías y las explica, ellos entienden que Jesús no va a establecer su reino terrenal, sino que ahora Jesús ha comenzado su obra como intercesor, y que la gente ahora puede reclamar a Jesús como su Salvador, porque Él vivió la vida perfecta, como estudiamos anoche, la vida perfecta que nosotros debemos vivir. Jesús sufrió la muerte que debemos nosotros sufrir. Y ahora la gente puede venir individualmente a Jesús y decir, acepto tu vida y acepto tu muerte, intercede por mí. Ahora entendieron la obra de Jesús. Es decir, se abrió ante ellos un raudal de luz. Pero yo pregunto, ¿cómo reaccionó la iglesia de aquella época? Ustedes pueden seguir leyendo ahí en Hechos el capítulo 4 y el capítulo 5, la iglesia establecida, el Sanedrín, los líderes religiosos no quisieron entender ni quisieron aceptar. Así como cuando Jesús fue sacrificado, así como cuando Jesús se presentó como víctima, lo rechazaron de plano. La iglesia de aquella época lo rechazó. Solo un remanente comprendió y entró con Jesús al lugar santo para simpatizar con la obra que él estaba haciendo. En el libro El conflicto de los siglos, página 483, tenemos nosotros esta cita muy interesante en cuanto a la reacción de la nación judía cuando Jesús comenzó su obra en el lugar santo. Dice esto: cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial,
para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación. Los judíos fueron dejados, escuchen esto, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso a Dios no estaba más abierta, porque se había cerrado la puerta del atrio, se había abierto una nueva puerta, la del lugar santo. Sigue diciendo, los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario en el cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. Fíjense las dos funciones: sacrificio en el atrio y ahora ¿qué cosa? Mediador ante Dios. De allí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. Fíjense nuevamente el mismo proceso. A veces pensamos que esto sucedió solamente en 1844, un gran chasco, porque no entendieron lo que estaban predicando y entendieron después estudiando las Escrituras. Pero es interesante que en cada etapa de la obra de Jesús, su pueblo está arrastrando los pies por alcanzarlo. Y no lo alcanza sino hasta después que Jesús empieza su obra. Entonces la iglesia dice, ahora sí entiendo lo que está haciendo Jesús. Ahora, nuestra última puerta que tenemos que estudiar es la puerta del lugar santísimo. Porque en 1844 se cerró la puerta de la mediación en el lugar santo. Y Jesús se movió a través de una puerta al lugar santísimo del santuario. Quiero que notemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19, sobre la apertura de esta puerta y a dónde conduce esta puerta abierta. Apocalipsis 11 y el versículo 19. Dice allí, y el templo de Dios fue ¿qué? Fue abierto en el cielo. ¿Y qué es lo que se vio cuando se abrió la puerta? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Les pregunto, ¿a dónde estaba el arca del pacto en el santuario? Aquellos que han estudiado el santuario saben que el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo. Es decir, hay tres puertas: la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. Jesús está siguiendo su obra paso a paso. Comienza presentándose como un cordero perfecto. Luego sigue presentándose como un sacrificio perfecto. Luego entra por la puerta, la segunda puerta, al lugar santo, ahora para recibir a sus clientes que vienen a Él, recibiendo su vida perfecta y aceptando la muerte que Él sufrió. Entra al lugar santo. Y luego entonces, en 1844, entra por la tercera puerta, el atrio, lugar santo, por la tercera puerta, entra a donde está el arca del pacto para desempeñar la obra de juicio. Fíjense que Jesús tiene tres funciones: sacrificio, intercesión y juicio. Y en cada uno de los pasos tenemos estas características que hemos estado estudiando. Dicho sea de paso, aquí se aplica también ese texto que estudiamos en la lección de escuela sabática en el trimestre pasado, hasta 2300 días, y el santuario será ¿qué? Y el santuario será purificado. Ahora fíjense, cuando nosotros recibimos a Jesús hoy, recibimos el perdón y Jesús nos limpia a nosotros. Es decir, el pecado va de nosotros ¿a dónde? Al santuario. Ya no lo tenemos nosotros, está en el santuario. Es decir, que el pecado está cubierto por la sangre de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Pero algún día, si todos los pecados han entrado a través de Jesús, nuestro mediador, esos pecados tienen que ¿qué? En algún momento esos pecados que entraron por la puerta tienen también que salir. Exactamente. Es decir, los pecados que fueron entrados al santuario cuando el pecador fue purificado, ahora tienen que ser purificados del santuario. Y eso sucede cuando se abre esta tercera puerta
del santuario. Ahora yo pregunto, cuando Jesús iba a comenzar esta obra de purificar el santuario del juicio, ¿hubo un gran anuncio terrenal? ¿Hubo movimiento que lo anunció en la tierra? Claro que sí. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. No, la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿quiénes anunciaron este mensaje de la hora de su juicio ha llegado? Ha llegado el momento de purificar el santuario. ¿Quiénes lo anunciaron antes de 1844? Un gran movimiento religioso que se conoce como el movimiento de los Milleritas. Guillermo Miller y más de 50,000 personas predicaron este versículo. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ellos esperaban que Jesús iba a venir ¿cómo? Como un rey, para establecer su reino glorioso. Iba a regresar a este mundo en poder y en gloria. Ellos consideraban que eso era la purificación del santuario. ¿Y qué fue lo que pasó con este movimiento? ¿Entendiendo que estaban predicando plenamente? No. Sin embargo, Dios le dio publicidad a pesar de que no estaban entendiendo lo que estaban predicando. Claro que sí, en cada uno de los casos. Hay muchas personas que dicen la iglesia adventista no puede ser la iglesia verdadera porque se basa en un chasco. Pero es que en cada caso hubo un chasco. La gente que lo anunció entendió mal. Hubo un reavivamiento y una reforma, claro que sí. Ahora lo que hizo Dios fue, después de pasar el momento, entonces Dios ahora le explica lo que estaba haciendo. Así que esos mileritas que proclamaron que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844, se llevaron un amargo chasco. Note cómo se describe en Apocalipsis el capítulo 10 y los versículos 9 y 10. Apocalipsis 10 y el versículo 9 y el versículo 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Hay un librito, este librito es, no tengo tiempo de cubrirlo ahora, pero es el contenido de Daniel 8, 9, 10, 11 y 12. Es la última mitad del libro de Daniel, donde se encuentra la profecía de los 2300 días. Todos estos capítulos tienen que ver con la purificación del santuario. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. ¿Cuántos se han comido alguna vez un libro? Figurativamente decimos, ese libro estaba bueno, me lo comí, ¿verdad que sí? Usamos ese lenguaje metafórico, ¿verdad que sí? Porque estaba bueno, estaba sabroso el libro. Así que hay un mensaje en este libro, ¿verdad que sí? Y está sabroso el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Hasta 2300 días y el santuario será ¿qué? Purificado. Ellos entendieron que Jesús iba a regresar al planeta Tierra. Dice, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como ¿qué? Será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿qué hizo? Amargó mi vientre. ¿Fue esa la experiencia de los que proclamaron que Jesús iba a venir en 1844? Exactamente la experiencia. Mientras estaban predicando el mensaje, qué dulce era. Jesús iba a venir en las nubes del cielo para establecer su reino. Y esta gente amaba a Jesús más que cualquier otra cosa. Dice que dejaban sus sembrados en el campo. Vendían sus propiedades para ayudar a otros a pagar sus deudas. A veces oraban toda la noche. Rogaban ante Dios que salvara a sus familiares y a sus amigos del pecado para estar listos cuando Jesús viniese. Amaban en verdad a Dios. Pero cuando Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, se llevaron un chasco muy grande. La sierva de Dios dice, lloramos y lloramos hasta que amaneció el día. Y dice la sierva de Dios que el año
anterior al chasco fue el año más feliz de toda su vida, ansiando que Jesús viniera. Ahora yo pregunto, después de este chasco, ¿creen ustedes que Dios iba a venir a explicar la razón del chasco e iba a explicar qué es en verdad lo que Jesús iba a hacer? No cabe duda alguna. Y así es que el siguiente día, después del chasco, el 23 de octubre, iba un hermano, uno de los pioneros menos conocidos, con el nombre de Hiram Edson. Dicho sea de paso, el establo de Edson lo han reconstruido, se encuentra allá en New England. Si quieren algún día tomar un tour muy interesante, visiten los lugares históricos de la iglesia adventista allá en Nueva Inglaterra, es extraordinario. Iba cruzando un campo cuando de repente tuvo una intuición, no sabemos si fue una visión momentánea o un pensamiento que le implantó el Espíritu Santo, pero de alguna forma él dice que yo vi claramente que Jesús, en vez de venir a la tierra en 1844, entró al lugar santísimo para desempeñar la labor final de su ministerio en el santuario celestial. Inmediatamente regresó, se reunió con los pioneros que habían estudiado estas profecías y se dieron cuenta que muchas de estas profecías las habían interpretado mal. Por ejemplo, Daniel 7, donde dice que el Hijo del Hombre vino sobre las nubes del cielo. Ellos habían pensado que eso significaba que venía sobre las nubes del cielo a la tierra, pero leyendo con cuidado el texto, se dieron cuenta que el Hijo del Hombre en las nubes no vino a la tierra, sino que fue a la presencia del anciano de grande edad. Leyeron otra vez Lucas 12, una parábola de Jesús, donde dice que Jesús mandó a sus discípulos que esperaran hasta que Jesús regresara de la boda. Es decir, cuando Jesús viniera no es que se iba a casar con su pueblo, sino que se iba a casar con su pueblo allá para luego entonces venir para estar con ellos. Empezaron a estudiar las profecías y se dieron cuenta además que en ninguna parte de la Biblia dice que el santuario es la tierra. Así que Cristo no iba a venir a purificar la tierra como el santuario, porque en ninguna parte dice que el santuario es la tierra. Estudiaron de nuevo las profecías, como después del chasco, los dos discípulos en el camino de Emaús. Y ellos dicen, ardía en nuestro corazón cuando nos explicaba las profecías que habíamos leído 1000 veces y que no habíamos comprendido. Ahora yo pregunto, ¿cómo reaccionaron las iglesias de aquella época cuando los mileritas dijeron, nos equivocamos de evento, pero sí pasó algo muy importante en 1844? Todas las iglesias dijeron, esta es la verdad de Dios, aceptémosla. No, señor. El mensaje del primer ángel es seguido por un segundo mensaje que dice, ha caído Babilonia. Es más, en la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de esta época, dice que Dios coloca delante de Filadelfia una puerta abierta. Es la puerta que lleva al lugar santísimo del santuario. Y dice allí que los que rehúsan entrar por la puerta del lugar santísimo del santuario se convirtieron en la sinagoga de Satanás. Es decir, las iglesias continuaron con sus ceremonias, continuaron con sus servicios religiosos, rechazando de plano la idea que Jesús había entrado al lugar santísimo para desempeñar su obra allí. Y como resultado cayeron y se convirtieron en Babilonia, o se convirtieron en lo que la Biblia llama la sinagoga de Satanás. No hay nada nuevo debajo del sol, porque en cada uno de los pasos de Jesús a través del santuario, la iglesia organizada y establecida no siguió a Jesús. Fue solamente un remanente fiel que entendió las profecías, entró y comprendió lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. El Señor Jesucristo hoy en día está metiendo nuestros pecados al santuario. Todavía sirve como nuestro intercesor. Pero al mismo tiempo, con los muertos, Jesús está registrando los libros, el registro de vida de los muertos, y cuando cada caso se examina, Jesús está haciendo ¿qué con esos pecados? Los está borrando. ¿De dónde? Los está borrando del santuario. Los borró de nuestra vida cuando recibimos a Jesús, porque lo aceptamos, su vida perfecta, aceptamos su muerte en lugar de nuestra muerte. Jesús sirvió como nuestro intercesor, metió los pecados en el santuario, están allá,
Y en el servicio del día de expiación, ahora Jesús va a tomar esos pecados y ¿qué va a hacer? Los va a sacar del santuario y los va a colocar sobre la cabeza de Azazel, un símbolo de Satanás, no dice la Biblia. Es decir, Jesús está en el proceso ahora con los muertos de purificar el santuario y muy pronto comenzará el juicio de los vivos. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que significa que Cristo purifique el santuario de nuestros pecados estando nosotros aún vivos? Es impresionante. Y escuchen bien, cuando termine Jesús de purificar el lugar santísimo de todos los pecados que han entrado allá por la sangre del Señor Jesucristo, se pronunciarán unas palabras terribles. Noten Apocalipsis, el capítulo 22. Apocalipsis 22 y el versículo 11. Fíjese, la última puerta que se abrió se va a cerrar y nadie más va a poder entrar allá. Es decir, el flujo de pecados del pecador al santuario va a concluir. El santuario estará purificado y entonces todo caso estará decidido. Noten Apocalipsis 22 y el versículo 11, la declaración que va a hacer Jesús cuando termine esta obra. El que es injusto, sea injusto todavía. La puerta del lugar santísimo ahora se va a cerrar. El que es ¿qué? ¿Qué necesita hacer usted si está inmundo? Pues purificarse. Pero va a llegar un momento en que el que es inmundo va a seguir siendo inmundo. ¿Por qué razón? Porque no mandó sus pecados ¿a dónde? Al santuario. No recibió a Jesús como el Cordero Perfecto. No recibió la muerte de Jesús. No lo reclamó como intercesor para meter los pecados allá. Solo los pecados que entran allá son los pecados que salen de allá. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Y el santuario se cerrará. No podremos entrar más allí para que nuestros pecados sean purificados de nuestra vida ni del santuario. Yo creo que ese tiempo viene pronto, mis queridos hermanos y amigos. Y Dios nos está llamando a nosotros para que nosotros sigamos en Jesús, a Jesús en su labor en el santuario. Que lo recibamos en primer lugar como el Cordero Perfecto, para que su vida esté en lugar de nuestra vida. En segundo lugar, que lo recibamos como sacrificio, que Él murió la muerte que yo debo sufrir y que tú debes sufrir. Y que luego, aceptando su vida perfecta y su muerte por nosotros, vengamos a Él y decirle: Señor Jesús, sé mi intercesor, sé mi abogado. Porque si no, estoy perdido. Y entonces Jesús me representa. Yo le mando mis pecados a través de la oración al santuario. Y Jesús pone los pecados en el santuario. Y luego la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, esos pecados que entraron por la sangre de Cristo al santuario, van a ser sacados del santuario. Y entonces Dios tendrá un santuario limpio y tendrá también un pueblo limpio. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es que nosotros podemos estar limpios? Quiero decirles, tenemos que tomar un primer paso. ¿Saben cuál es el primer paso que tenemos que tomar para que nuestra vida sea limpiada? Hablamos de eso anoche. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso? Cuando fue allá a la casa de Ananías, ¿qué le dijo a Ananías? ¿Por qué te detienes? Levántate. ¿Y qué? Y bautízate. ¿Y qué? Y lava tus pecados. ¿Y saben lo que sucede en el bautismo? Algo maravilloso, porque algunos dicen: bueno, entonces yo sencillamente me bautizo, Dios me perdona todos mis pecados. ¿Y después qué? Oh, mis hermanos y hermanas, quiero terminar con este texto. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38 nos dice que en el bautismo pasan dos cosas. Dice aquí, en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y ahora noten, dos bendiciones: para perdón de los pecados. ¿Y qué más?
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, en el bautismo no solamente entierra a Dios el pasado, sino que nos da poder en nuestra vida para vivir vidas santas semejantes a las de Jesús. Pero todo comienza en el momento del bautismo. Ahí es que se sepulta el pecado y allí es que resucitamos a una vida nueva y recibimos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Libro, Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos. Capítulo 21. Un gran despertar religioso. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra, y a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo. A gran voz, proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. Apocalipsis 14, 6, 7. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia, no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo, por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación, y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno, y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla, hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia será aumentada. Daniel 12, 4. El apóstol Pablo advirtió a la Iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir, sin que haya venido primero la apostasía, y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó, predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Así como en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América, hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías, y que al escudriñar la palabra inspirada,
hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos, que por el solo estudio de las Escrituras, llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. En 1821, 3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, el Dr. José Wolf, el misionero universal, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania, de origen israelita, pues su padre era rabino. Desde muy temprano se convenció de la verdad de la religión cristiana. Dotado de inteligencia viva y dada a la investigación, solía prestar profunda atención a las conversaciones que se oían en casa de su padre mientras que diariamente se reunían piadosos correligionarios para recordar las esperanzas de su pueblo, la gloria del Mesías venidero y la restauración de Israel. Un día, cuando el niño oyó mencionar a Jesús de Nazaret, preguntó quién era. Un israelita del mayor talento, le contestaron, pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío le sentenció a muerte. ¿Por qué entonces siguió preguntando el niño, está Jerusalén destruida? ¿Y por qué estamos cautivos? ¡Ay, ay! Contestó su padre, es porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente se le ocurrió al niño que, tal vez Jesús de Nazaret había sido también profeta, y los judíos le mataron siendo inocente. Este sentimiento era tan vivo, que a pesar de haberle sido prohibido entrar en iglesias cristianas, a menudo se acercaba a ellas para escuchar la predicación. Cuando tenía apenas 7 años habló un día con jactancia a un anciano cristiano vecino suyo del triunfo futuro de Israel y del advenimiento del Mesías. El anciano le dijo entonces con bondad, querido niño, te voy a decir quién fue el verdadero Mesías, fue Jesús de Nazaret, a quien tus antepasados crucificaron, como también habían matado a los antiguos profetas. Anda a casa y lee el capítulo 53 de Isaías, y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tardó el niño en convencerse. Se fue a casa y leyó el pasaje correspondiente, maravillándose al ver cuán perfectamente se había cumplido en Jesús de Nazaret. ¿Serían verdad las palabras de aquel cristiano? El muchacho pidió a su padre que le explicara la profecía, pero éste lo recibió con tan severo silencio que nunca más se atrevió a mencionar el asunto. Pero el incidente ahondó su deseo de saber más de la religión cristiana. El conocimiento que buscaba le era negado premeditadamente en su hogar judío, pero cuando tuvo 11 años dejó la casa de su padre y salió a recorrer el mundo para educarse por sí mismo y para escoger su religión y su profesión. Se albergó por algún tiempo en casa de unos parientes, pero no tardó en ser expulsado como apóstata, y solo y sin un centavo tuvo que abrirse camino entre extraños. Fue de pueblo en pueblo, estudiando con diligencia, y ganándose la vida enseñando hebreo. Debido a la influencia de un maestro católico, fue inducido a aceptar la fe romanista, y se propuso ser misionero para su propio pueblo. Con tal objeto fue, pocos años después, a proseguir sus estudios en el Colegio de la Propaganda, en Roma. Allí, su costumbre de pensar con toda libertad y de hablar con franqueza le hicieron tachar de herejía. Atacaba abiertamente los abusos de la Iglesia, e insistía en la necesidad de una reforma. Aunque al principio fue tratado por los dignatarios papales con favor especial, fue luego alejado de Roma. Bajo la vigilancia de la Iglesia fue de lugar en lugar, hasta que se hizo evidente que no se le podría obligar jamás a doblegarse al yugo del romanismo. Fue declarado incorregible, y se le dejó en libertad para ir donde quisiera. Dirigióse entonces a Inglaterra, y, habiendo abrazado la fe protestante, se unió a la Iglesia anglicana. Después de 2 años de estudio, dio principio a su misión en 1821. Al aceptar la gran verdad del primer advenimiento de Cristo como varón de dolores, experimentado en quebranto, Wolf comprendió que las profecías presentan con igual claridad su segundo advenimiento en poder y gloria. Y mientras trataba de conducir a su pueblo a Jesús de Nazaret, como al prometido, y a presentarle su primera venida en humillación como un sacrificio por los pecados de los hombres, le hablaba también de su segunda venida como Rey y Libertador. Jesús de Nazaret, decía, el verdadero Mesías,
cuyas manos y pies fueron traspasados, que fue conducido como cordero al matadero, que fue varón de dolores y experimentado en quebranto, que vino por primera vez después que el cetro fue apartado de Judá y la vara de gobernador de entre sus pies, vendrá por segunda vez en las nubes del cielo y con trompeta de arcángel. Wolf, Researches and Missionary Labors, página 62. Sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos. Y el dominio sobre la creación, que fue dado primeramente a Adán y que le fue quitado después, Génesis 1 y 26, y 3 y 17, será dado a Jesús. Él será rey sobre toda la tierra. Cesarán los gemidos y lamentos de la creación y oiránse cantos de alabanza y acciones de gracias. Cuando Jesús venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, los creyentes que murieron resucitarán los primeros. Primera de Tesalonicenses 4 y 16, Primera de Corintios 3 y 23. Esto es lo que nosotros los cristianos llamamos la primera resurrección. Entonces el reino animal cambiará de naturaleza, Isaías 11, 6 al 9, y será sometido a Jesús. Salmo 8. Prevalecerá la paz universal. El Señor volverá a mirar la tierra, y dirá que todo es muy bueno. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. A los que se fundaban en el pasaje, del día y hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? No nos dio señales de los tiempos, para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas, S. Mateo 12 y 32. No conoceremos jamás ese tiempo, cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo, y la ciencia, respecto a ese tiempo será aumentada. Daniel 12, 4. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos, para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Wolf, Researches and Missionary Labors, páginas 404, 405. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho de torcer las sagradas escrituras, Wolf escribió, la mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las escrituras, para adoptar el sistema fantástico de los budistas. Creen que la dicha futura de la humanidad consistirá en cernerse en el aire, y suponen que cuando se lee judíos, debe entenderse gentiles, y cuando se lee Jerusalén, debe entenderse la iglesia, y que si se habla de la tierra, es por decir cielo, que por la venida del Señor debe entenderse el progreso de las sociedades de misiones, y que subir a la montaña de la casa del Señor significa una gran asamblea de los metodistas. Journal of the Rev. Joseph Wolf, página 96. Durante los 24 años que transcurrieron de 1821 a 1845, Wolf hizo muchísimos viajes, recorrió en África, Egipto y Abisinia, en Asia, la Palestina, Siria, Persia, Bokhara y la India. Visitó también los Estados Unidos de Norteamérica, y de paso para aquel país predicó en la isla de Santa Elena. Llegó a Nueva York en agosto de 1837, y después de haber hablado en aquella ciudad, predicó en Filadelfia y Baltimore, y finalmente se dirigió a Washington. Allí, dice, debido a una proposición hecha por el expresidente Juan Quincy Adams, en una de las cámaras del Congreso, se me concedió por unanimidad el uso del Salón del Congreso para una conferencia que di un sábado, y que fue honrada con la presencia de todos los miembros del Congreso, como también del obispo de Virginia, y del clero y de los vecinos de Washington. El mismo honor me fue conferido por los miembros del gobierno de Nueva Jersey y de Pensilvania, en cuya presencia di conferencias sobre mis investigaciones en el Asia, como también sobre el reinado personal de Jesucristo.
el Dr. Wolf visitó los países más bárbaros sin contar con la protección de ningún gobierno europeo, sufriendo muchas privaciones y rodeado de peligros sin número. Fue apaleado y reducido al hambre, vendido como esclavo y condenado 3 veces a muerte. Fue atacado por bandidos y a veces estuvo a punto de morir de sed. Una vez fue despojado de cuanto poseía, y tuvo que andar centenares de millas a pie a través de las montañas, con la nieve azotándole la cara y con pies descalzos entumecidos por el contacto del suelo helado. Cuando se le aconsejó que no fuera sin armas entre tribus salvajes y hostiles, declaró estar provisto de armas, la oración, el celo por Cristo y la confianza en su ayuda. Además, decía, llevo el amor de Dios y de mi prójimo en mi corazón, y la Biblia en la mano. Doquiera fuese llevaba siempre consigo la Biblia en hebreo e inglés. Hablando de uno de sus últimos viajes, dice, solía tener la Biblia abierta en mis manos. Sentía que mi fuerza estaba en el libro, y que su poder me sostendría. Perseveró así en sus labores hasta que el mensaje del juicio quedó proclamado en gran parte del mundo habitado. Distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, parsis e hindúes y entre otros muchos pueblos y razas, anunciando por todas partes la llegada del reino del Mesías. En sus viajes por Bokhara encontró profesada la doctrina de la próxima venida del Señor entre un pueblo remoto y aislado. Los árabes del Yemen, dice, poseen un libro llamado Seera, que anuncia la segunda venida de Cristo y su reino de gloria, y esperan que grandes acontecimientos han de desarrollarse en el año 1840. Journal of the Reb Joseph Wolf, página 377. En el Yemen, pasé 6 días con los hijos de Recab. No beben vino, no plantan viñas, ni siembran semillas, viven en tiendas y recuerdan las palabras de Jonadab, hijo de Recab, y encontré entre ellos hijos de Israel de la tribu de Dan, quienes, en común con los hijos de Recab, esperan que antes de mucho vendrá el Mesías en las nubes del cielo. Otro misionero encontró una creencia parecida en Tartaria. Un sacerdote tártaro preguntó al misionero cuándo vendría Cristo por segunda vez. Cuando el misionero le contestó que no sabía nada de eso, el sacerdote pareció admirarse mucho de tanta ignorancia por parte de uno que profesaba enseñar la Biblia, y manifestó su propia creencia fundada en la profecía de que Cristo vendría hacia 1844. Desde 1826 el mensaje del advenimiento empezó a ser predicado en Inglaterra. Pero en este país el movimiento no tomó forma tan definida como en los Estados Unidos de Norteamérica, no se enseñaba tan generalmente la fecha exacta del advenimiento, pero la gran verdad de la próxima venida de Cristo en poder y gloria fue extensamente proclamada. Y eso no solo entre los disidentes y no conformistas. El escritor inglés Mourant Brock dice que cerca de 700 ministros de la Iglesia anglicana predicaban este Evangelio del Reino. El mensaje que fijaba el año 1844 como fecha de la venida del Señor fue también proclamado en Gran Bretaña. Circularon profusamente las publicaciones adventistas procedentes de los Estados Unidos. Se reimprimieron libros y periódicos en Inglaterra. Y en 1842, Roberto Winter, súbdito inglés que había aceptado la fe adventista en Norteamérica, regresó a su país para anunciar la venida del Señor. Muchos se unieron a él en la obra, y el mensaje del juicio fue proclamado en varias partes de Inglaterra. En la América del Sur, en medio de la barbarie y de las supercherías de los ministros de la religión, el jesuita chileno Lacunza se abrió camino hasta las Sagradas Escrituras y allí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo. Impelido a dar el aviso, pero deseando no obstante librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabbi Ben S., dándose por judío convertido. Lacunza vivió en el siglo XVIII, pero fue tan solo hacia 1825 cuando su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. En Alemania, esta doctrina había sido enseñada en el siglo XVIII por Bengel, ministro de la Iglesia luterana y célebre teólogo y crítico. Al terminar su educación, Bengel se había dedicado al estudio de la teología, hacia la cual se sentía naturalmente inclinado por el carácter grave y religioso de su espíritu,
que ganó en profundidad y robustez merced a su temprana educación y a la disciplina. Como otros jóvenes de carácter reflexivo antes y después de él, tuvo que luchar con dudas y dificultades de índole religiosa, y él mismo alude, con mucho sentimiento, a los muchos dardos que atravesaron su pobre corazón y que amargaron su juventud. Llegado a ser miembro del consistorio de Württemberg, abogó por la causa de la libertad religiosa. Si bien defendía los derechos y privilegios de la Iglesia, abogaba por que se concediera toda libertad razonable a los que se sentían constreñidos por motivos de conciencia a abandonar la Iglesia oficial. Encyclopaedia Britannica, 9ª edición, Bengel. Aún se dejan sentir hoy día en su país natal los buenos efectos de su política. Mientras estaba preparando un sermón sobre Apocalipsis 21 para un domingo de Adviento, la luz de la segunda venida de Cristo se hizo en la mente de Bengel. Las profecías del Apocalipsis se desplegaron ante su inteligencia como nunca antes. Como anonadado por el sentimiento de la importancia maravillosa y de la gloria incomparable de las escenas descritas por el profeta, se vio obligado a retraerse por algún tiempo de la contemplación del asunto. Pero en el púlpito se le volvió a presentar en toda su claridad y su poder. Desde entonces se dedicó al estudio de las profecías, especialmente las del Apocalipsis, y pronto llegó a creer que ellas señalan la proximidad de la venida de Cristo. La fecha que él fijó para el segundo advenimiento no difería más que en muy pocos años de la que fue determinada después por Miller. Los escritos de Bengel se propagaron por toda la cristiandad. Sus opiniones acerca de la profecía fueron adoptadas en forma bastante general en su propio estado de Württemberg, y hasta cierto punto en otras partes de Alemania. El movimiento continuó después de su muerte, y el mensaje del advenimiento se dejó oír en Alemania al mismo tiempo que estaba llamando la atención en otros países. Desde fecha temprana algunos de los creyentes fueron a Rusia, y formaron allí colonias, y la fe de la próxima venida de Cristo está aún viva entre las iglesias alemanas de aquel país. La luz brilló también en Francia y en Suiza. En Ginebra, donde Farel y Calvino propagaran las verdades de la Reforma, Gaussen predicó el mensaje del segundo advenimiento. Cuando era aún estudiante, Gaussen había conocido el espíritu racionalista que dominaba en toda Europa hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, y cuando entró en el ministerio no solo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía inclinado al escepticismo. En su juventud se había interesado en el estudio de la profecía. Después de haber leído la historia antigua de Rollin, su atención fue atraída al segundo capítulo de Daniel, y le sorprendió la maravillosa exactitud con que se había cumplido la profecía, según resalta de la relación del historiador. Había en esta un testimonio en favor de la inspiración de las Escrituras, que fue para él como un ancla en medio de los peligros de los años posteriores. No podía conformarse con las enseñanzas del racionalismo, y al estudiar la Biblia en busca de luz más clara, fue conducido, después de algún tiempo, a una fe positiva. Al continuar sus investigaciones sobre las profecías, llegó a creer que la venida del Señor era inminente. Impresionado por la solemnidad e importancia de esta gran verdad, deseó presentarla al pueblo, pero la creencia popular de que las profecías de Daniel son misterios y no pueden ser entendidas, le resultó obstáculo serio. Al fin resolvió, como Farel lo había hecho antes que él en la evangelización de Ginebra, empezar con los niños, esperando por medio de ellos alcanzar a los padres. Al hablar de su propósito en esta tarea, decía él, tiempo después, deseo que se comprenda que no es a causa de su escasa importancia, sino a causa de su gran valor, por lo que yo deseaba presentar esas enseñanzas en esta forma familiar y porque las dirigía a los niños. Deseaba que se me oyese, y temía que no se me escuchara si me dirigía primero a los adultos. Resolví por consiguiente dirigirme a los más jóvenes. Reúno pues una asistencia de niños, si ésta aumenta, si se ve que los niños escuchan, que están contentos e interesados, que comprenden el tema y saben exponerlo, estoy seguro de tener pronto otro círculo de oyentes, y a su vez los adultos verán que vale la pena sentarse y estudiar. Y así se gana la causa. Gaussen, Daniel Le Propete, tomo 2, prefacio. El esfuerzo fue recompensado.
Al dirigirse a los niños, tuvo el gusto de ver acudir a la reunión a personas mayores. Las galerías de su iglesia se llenaban de oyentes atentos. Entre ellos había hombres de posición y saber, así como extranjeros y otras personas que estaban de paso en Ginebra, y así el mensaje era llevado a otras partes. Animado por el éxito, Gaussen publicó sus lecciones, con la esperanza de promover el estudio de los libros proféticos en las iglesias de los pueblos que hablan francés. Publicar las lecciones dadas a los niños, dice Gaussen, equivale a decir a los adultos, que hartas veces descuidan la lectura de dichos libros son pretexto de que son obscuros. ¿Cómo pueden serlo, cuando vuestros niños los entienden? Tenía un gran deseo, agrega, de popularizar el conocimiento de las profecías entre nuestros rebaños, en cuanto fuera posible. En realidad no hay estudio que parezca responder mejor a las necesidades de la época. Por medio de él debemos prepararnos para la tribulación cercana y velar, y esperar a Jesucristo. Aunque Gaussen era uno de los predicadores más distinguidos y de mayor aceptación entre el público de idioma francés, fue suspendido del ministerio por el delito de haber hecho uso de la Biblia al instruir a la juventud, en lugar del catecismo de la Iglesia, manual insípido y racionalista, casi desprovisto de fe positiva. Posteriormente fue profesor en una escuela de teología, sin dejar de proseguir su obra de catequista todos los domingos, dirigiéndose a los niños e instruyéndolos en las Sagradas Escrituras. Sus obras sobre las profecías despertaron también mucho interés. Desde la cátedra, desde las columnas de la prensa y por medio de su ocupación favorita como maestro de los niños, siguió aún muchos años ejerciendo extensa influencia y llamando la atención de muchos hacia el estudio de las profecías que enseñaban que la venida del Señor se acercaba. El mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia, y despertó interés por todo el país. Muchos fueron turbados en su falsa seguridad, confesaron y dejaron sus pecados y buscaron perdón en Cristo. Pero el clero de la Iglesia oficial se opuso al movimiento, y debido a su influencia algunos de los que predicaban el mensaje fueron encarcelados. En muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio, plugo a Dios enviar el mensaje, de modo milagroso, por conducto de niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo, y se les dejó hablar sin molestarlos. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja, y era en las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos. Algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad, y aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios, no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que las que se suelen ver en los niños de esa edad. Sin embargo, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. Su tono y sus ademanes cambiaban, y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras: temed a Dios, y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Reprobaban los pecados del pueblo, condenando no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía, y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera. La gente oía temblando. El espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a escudriñar las santas escrituras con profundo interés, los intemperantes y los viciosos se enmendaban, otros renunciaban a sus hábitos deshonestos y se realizaba una obra tal, que hasta los ministros de la Iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento. Dios quería que las nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los países escandinavos, y cuando las voces de sus siervos fueron reducidas al silencio, puso su espíritu en los niños para que la obra pudiese hacerse. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, seguido de alegres muchedumbres que, con gritos de triunfo y ondeando palmas, le aclamaron Hijo de David, los fariseos envidiosos le intimaron para que hiciese callar al pueblo. Pero Jesús contestó que todo eso se realizaba en cumplimiento de la profecía, y que si la gente callaba las mismas piedras clamarían. El pueblo, intimidado por las amenazas de los sacerdotes y de los escribas,
dejó de lanzar aclamaciones de júbilo al entrar por las puertas de Jerusalén, pero en los atrios del templo los niños reanudaron el canto y, agitando sus palmas, exclamaban: «Hosanna al Hijo de David». Mateo 21, 8 al 16. Cuando los fariseos, con amargo descontento, dijeron a Jesús: «¿Oyes lo que estos dicen?», el Señor contestó: «Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?». Así como Dios actuó por conducto de los niños en tiempo del primer advenimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos para proclamar el mensaje de su segundo advenimiento. Y es que tiene que cumplirse la palabra de Dios que dice que la proclamación de la venida del Salvador debe ser llevada a todos los pueblos, lenguas y naciones. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos, y, sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios y con ello sus mismos sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron sin embargo comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje, por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas, que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante, y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores ponían la segura a la raíz del árbol e instaban a todos a que hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamamientos conmovedores contrastaban notablemente con las seguridades de paz y salvación que se oían desde los púlpitos populares, y dondequiera que se proclamaba el mensaje, conmovía al pueblo. El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Vieron sus apostasías, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales se dejó entonces sentir por las cosas del cielo. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos, y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: «Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio». Los pecadores preguntaban llorando: «¿Qué debo yo hacer para ser salvo?». Aquellos cuyas vidas se habían hecho notar por su mala fe, deseaban hacer restituciones. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos, y los corazones de los hijos hacia sus padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos.
A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados, o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. Todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas. Ricos y pobres, grandes y pequeños ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor contenía el espíritu de oposición mientras que sus siervos daban razón de su fe. A veces el instrumento era débil, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. Se sentía en esas asambleas la presencia de los santos ángeles, y cada día muchas personas eran añadidas al número de los creyentes. Siempre que se exponían los argumentos en favor de la próxima venida de Cristo, había grandes multitudes que escuchaban embelesadas. No parecía sino que el cielo y la tierra se juntaban. El poder de Dios era sentido por ancianos, jóvenes y adultos. Los hombres volvían a sus casas cantando alabanzas, y sus alegres acentos rompían el silencio de la noche. Ninguno de los que asistieron a las reuniones podrá olvidar jamás escenas de tan vivo interés. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases, desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Cumpliéronse así las palabras de la profecía que decían: en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, versos 3 y 4. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles, sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. No solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor. Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo que le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Nadie sabe el día ni la hora, era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24, 36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado: ¿qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? Jesús les dio las señales, y les dijo: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña, además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano, será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida, y a los que la nieguen. Velad pues, dice, y añade: bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Mateo 24, versos 3, 33, y 42 al 51. Y si no velares,
vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3:3. San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Cuando los hombres estén diciendo, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán. Pero agrega también, refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5, versos 2 al 5. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación, y las palabras, empero del día y hora nadie sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros en religión se interponían entre ellos y la verdad, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Los atalayas infieles colaboraban en la obra del gran engañador, clamando, paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos en tiempo de Cristo, muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos, e impedían a los que querían entrar. La sangre de esas almas será demandada de sus manos. Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras. Y dondequiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza, pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la Iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe: vuestros hermanos los que os aborrecen, y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová. Mas Él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Isaías 66, 5. Los ángeles de Dios observaban con el más profundo interés el resultado de la amonestación. Cuando las iglesias rechazaban el mensaje, los ángeles se apartaban con tristeza. Sin embargo, eran muchos los que no habían sido probados con respecto a la verdad del advenimiento. Muchos se dejaron descarriar por maridos, esposas, padres o hijos, y se les hizo creer que era pecado prestar siquiera oídos a las herejías enseñadas por los adventistas. Los ángeles recibieron orden de velar fielmente sobre esas almas, pues otra luz había de brillar aún sobre ellas desde el trono de Dios. Los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su Salvador con indecible esperanza. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo. Y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios, y esto era para ellos prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de expectación. Pocas semanas antes del tiempo determinado dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. No se trataba de hacer vestidos de ascensión, véase el apéndice, pero todos sentían la necesidad de una prueba interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma, y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo.
Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón, y la misma fe sincera y decidida. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. No se ora lo bastante, escasea la comprensión de la condición real del pecado, y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller, es la conversión del mundo, y no el segundo advenimiento de Cristo. Pasó el tiempo de expectativa, y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera, experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas, no habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los creyentes que fueron probados y fieles aunque chasqueados. Si se hubiese podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás.